Excelente, muchas gracias, Clary. Entonces, iniciamos esta charla con un poco de contexto. ¿Por qué estamos hablando de aula moderna? Y específicamente dentro del aula moderna, ¿qué papel o qué rol tiene la alfabetización digital? Creo que la premisa, o creo que algo que coincidimos entre todos como docentes, es que todos los estudiantes merecen acceso a una educación de calidad. Y si miramos un poco más profundo el concepto de educación de calidad, este brinda herramientas para acceder a futuras oportunidades económicas. Entonces, como docentes, si nosotros queremos ofrecer una educación de calidad, entonces tendríamos que también ofrecer las herramientas o habilidades tal vez para poder acceder a estas oportunidades, no solamente ahora en el mercado actual, sino que en el futuro. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones importantes sobre la realidad actual. Primeramente, se estuvieron realizando varias investigaciones, ¿verdad?, sobre la situación del acceso a la educación que permita a nuestros estudiantes, a nuestra generación, ¿verdad?, y también a las generaciones de los chicos más pequeños ahora mismo, acceder a justamente oportunidades laborales. Y resulta ser que para el 2030, estamos hablando nada más de 4 años, tal vez 3, si consideramos que estamos cerrando prácticamente o a la mitad del 2026, para el 2030, cerca de 1.000 millones de jóvenes no van a acceder o no van a desarrollar las habilidades necesarias para poder participar en el mercado laboral. Ya ahora, y esto estoy hablando igual 2025 más o menos, en un estudio justamente del Foro Económico Mundial se descubrió que más del 40% de los empleadores, las empresas, actualmente en Latinoamérica enfrentan dificultades para encontrar trabajadores con las habilidades necesarias. Esto justamente se ve agravado porque introducimos el concepto de brecha digital. Aunque nosotros queramos enseñar a nuestros alumnos sobre tecnología, sobre las habilidades necesarias para manejar la tecnología, la realidad es que no todos tienen acceso por diversos motivos. Entonces, dado esto, esta diferencia, esta brecha se va agravando, ¿verdad? Y eventualmente llegamos a esta situación como que en 2030 más de 1.000 millones de jóvenes puede que no accedan o no tengan las habilidades suficientes para ser contratados. Ahora, algo importante también como docentes es que creo que todos coincidimos también de que simplemente tener un teléfono a mano no significa que tengamos o que desarrollemos las habilidades necesarias, ya sea para aprender o ya sea para vivir, trabajar, lo que sea necesario. Sin embargo, hay estudios suficientes que demuestran de que los docentes o programas de capacitación donde los docentes puedan acompañar el proceso, donde los chicos puedan utilizar sus teléfonos, pero al mismo tiempo haya justamente acompañamiento en ese proceso, planificación en el proceso del uso del teléfono, con eso sí se demuestra que hay un aprendizaje importante de ellos. Entonces, algo importante aquí es, lastimosamente, el teléfono, la internet, las computadoras, la inteligencia artificial están aquí para quedarse. Muy difícilmente esto desaparezca en el futuro, entonces tenemos que aprender a trabajar con ellas. Y aunque no lo crean, nosotros tenemos un rol muy importante y creo que muy por el contrario no estamos siendo desplazados. Entonces, el paradigma de la era digital en la que estamos ahora mismo y que justamente estamos aquí tal vez para poder entender cómo podemos trabajar alrededor de esto, es que el conocimiento ya no está encerrado en el aula, en un libro, como anteriormente para muchos de nosotros fue, sino que el estudiante ahora mismo tiene acceso
a toda la información que quiera y hasta la que no quiere en su teléfono 24/7 de manera inmediata. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el valor del docente? Principalmente el valor del docente en un aula a las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que aporta realmente este docente en el proceso educativo de nuestros chicos? Bien, para ir respondiendo a esto me gustaría que podamos tener una breve experiencia participativa y justamente vamos a nuestra actividad uno, que sería cómo integrar el pensamiento crítico en la era digital. Para esto, para que sepan, vamos a mostrar un poquitito cómo trabajamos con Meet. Esto es simplemente un ejemplo de cómo podemos trabajar en grupos, cómo podemos empezar a introducir justamente este tipo de estrategias educativas en el aula. Ustedes lo pueden hacer en el aula con sus chicos, simplemente separando las sillas. No es necesario, pero si de repente por alguna razón tienen también charlas virtuales, esta es una opción. Entonces, vamos a dividirnos en grupos en los cuales vamos a estar liderando justamente tanto Clara como el profesor Sebastián, como yo. Vamos a tener justamente algunas actividades que les pueden servir a ustedes en el aula. Vamos a tener un espacio de discusión de 8 minutitos y luego de eso volvemos al salón principal y vamos a compartir entre todos qué estrategias estuvimos utilizando en nuestros grupos. Algo importante aquí es, cuando estemos justamente separando los grupos, les voy a pedir por favor que puedan aceptar para poder ser derivados a sus grupos. Bien, entonces, ¿estamos listos? Si me permiten un ratito. Ahí estamos. Excelente. Y listo. Entonces, estamos.
Disculpen, se terminó el horario y todavía no terminé para mi grupo. Estuvimos Sí, justamente nosotros conversando. tampoco, pero casi llegamos al cierre. Excelente. Estaban por pasar al segundo nivel y estaba interesante el debate. Sí, efectivamente, estaban súper interesantes las conversaciones también en mi equipo. Vamos a guardar un ratito que todos se sumen a la reunión y vamos a continuar entonces, si me permiten un ratito. Volvemos otra vez. Excelente. Tenemos a todos los profesores de vuelta. Bien. Entonces, profesores, nos encantaría que podamos tener un breve espacio donde primeramente tengamos representantes, al menos un representante del grupo de la sala uno que estuvo trabajando justamente en las diferencias eh, a la hora de identificar imágenes IA. ¿Alguien quiere ser el valiente y compartirnos un poco su actividad? Hola, sí, Amalio, ¿hablas vos? Gracias por la designación. Como quiera, Pues que como hablamos los dos, éramos hablas dos, vos y Pablo, yo no tengo problema. éramos dos. Parece que los otros no aceptaron la reunión. Sí, Bueno, estuvo muy interesante, desafiante para mí en particular porque no soy experto en imágenes y tampoco experto en ranas, ¿verdad? Entonces, sí, yo voy a mirar por lo menos y nos jugamos por las opciones y fuimos viendo la descripción después, eh, de lo que serían probablemente imágenes reales, pero ahí hubo un debate también de sí, pudieron ser reales, pero fueron retocadas con Photoshop, entonces, claro, algo así. Pues estuvo interesante. sí, Excelente. bastante interesante realmente. Bueno, y ahí hablamos también de lo que es la IA, cómo generar imágenes y depende de qué tipo de imagen vos le estás pidiendo. O sea, hay toda una metodología, pero ¿qué uso yo como maestra de aula de sexto grado? Por ejemplo, si trabajo fotos, no trabajo con cámaras profesionales, yo trabajo con los teléfonos móviles. O sea, yo sé qué tipo de imagen puede generar. Y si voy a generar imágenes con mis alumnos, primeramente yo hago que ellos me dibujen, que ellos plasmen, después sacar fotos, subir a la IA, mejorar las imágenes. Yo trabajo de esa forma. Me están Excelente. hablando como maestra de aula, yo te hablo. Entonces, o sea, yo hablo mi experiencia. Entonces, yo no sé cómo es trabajar con los más grandes, con los universitarios, ahí yo no llego. ¿Está bien? Sí. Sí, no, perfecto. Y creo que una de las cosas interesantes es realmente en cualquier etapa, porque de igual manera las generaciones, a las personas que están en la universidad, inclusive ahora, muchos recién empezaron a tener sus primeros teléfonos entre los 12 y los 15 años, Sí. tal vez inclusive más tarde. Entonces, finalmente, la habilidad, por ejemplo, del uso responsable, ya sea del teléfono, pero también de la IA, de ¿por qué, por ejemplo, no es recomendable utilizar fotografías de personas que no conoces y Claro. crear imágenes, tal vez? Tipo, esas conversaciones más éticas, ¿verdad? Son conversaciones que sería súper interesante tenerlas, no importa la edad, ¿verdad? Eso. Tal vez introducirla de manera diferente cuando son más chiquititos, pero Sí, pero finalmente... las imágenes permitidas, creo que eso va a corroborar también mi compañera Beatriz, que estuvo en el grupo número 2. Mis alumnos son conscientes de las imágenes que están libres que pueden utilizar. O sea, yo hablo con ellos cuáles son las imágenes permitidas y hay otras que son reservadas, que ellos no pueden utilizar. Y aparte le digo, de tal parte van a usar las imágenes. O sea, yo tengo que corroborar como maestra. O sea, esa es mi responsabilidad para mí, para que mis chicos puedan utilizar la IA. Perfecto. Justamente volvemos al acompañamiento de los chicos. Sí. Bien, muchas gracias, profe Nada. Susana, también profe Malio. Vamos a continuar entonces con la siguiente sala. Alguien que haya estado en mi sala
con la actividad de Genially, que le gustaría compartir un poco qué hicimos, a pesar de que no cerramos bien ese espacio, pero me encantaría saber qué de repente les llamó la atención. Buenas Permiso. tardes. Los estudios de caso pienso que son simulaciones casi reales y que le ayudan a obtener un aprendizaje más significativo a los chicos. Eso es en mi experiencia, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, profe Mirta. Sí, en el caso del grupo 2 estuvimos trabajando un poco en estudios de caso, específicamente estuvimos utilizando la herramienta Genially, pero estuvimos hablando de que de repente es una herramienta que, o sea, uno puede analizar un caso sin necesidad de tener la computadora de por medio. Pero si de repente les interesa, Genially es una plataforma sumamente interesante, interactiva, con la que ustedes pueden justamente mostrar casos y que los chicos puedan elegir de diferentes maneras las respuestas que tal vez ellos consideren más apropiadas para cada caso, ¿verdad? Entonces, son herramientas que pueden ayudar a desarrollar un poco lo que es el pensamiento crítico, pero también la lectura comprensiva, dependiendo de cómo ustedes presenten ese caso, ¿verdad? Y más que nada la solución de problemas, porque cada caso normalmente implica que ellos tengan que considerar variables, encontrar diferentes soluciones y establecer cuál es la mejor, ¿verdad? Bien, entonces gracias, continuamos entonces. And Paredes still on the pitch. Un ratito. Ahí está, disculpen. Vamos entonces a la sala 3 del profe Sebastián. ¿Alguna persona que quiera pasar a compartir un poco su experiencia? Hola, hola. Yo, por ejemplo, suelo ver mucho TikTok, ¿verdad? Y no sabía también que eh, hay cosas, ¿verdad? Que uno no se percata que es IA. Completamente. Y nada, justamente conversando ahí con el profe me percaté. Excelente, gracias Lourdes, la profe Lourdes por participar. Justamente en el caso del profe Sebastián, creo que estuvieron analizando justamente las diferentes, o sea, cómo se maneja el contenido justamente. No sé si la profe Sonia quiere participar. Sí, por favor, adelante, profe. Sí, buenas tardes. Estuvimos viendo dos videos justamente producidos por IA y lo que estuvimos hablando con el profe es que nosotros como docentes tenemos que tener esa capacidad de primero direccionarle a nuestros estudiantes a que puedan distinguir cuáles son esas páginas que son confiables y que uno puede decir que sí es una información que se puede considerar como ciertas, ¿verdad? Por un lado eso, y por el otro lado también tener esa capacidad de direccionarle a nuestros estudiantes de que hoy en día prohibir que utilicen IA ella es algo imposible. Yo puedo hablar porque yo estoy en el nivel medio y también universitario. Entonces, uno tiene que inmiscuirse dentro de lo que es el proceso de formación de nuestros jóvenes y tener esa capacidad de que sí, está bien que bajen las informaciones de IA, pero que ellos tienen que tener la capacidad de humanizar y también tener la capacidad de revisar cuál de los IA puede usar para que pueda tener la fuente de esas informaciones que ellos están utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, una investigación científica que tenga su DOI, por lo menos, para que nosotros podamos ingresar y podamos revisar que esa información sí se sacó de ese documento, de esa tesis o de ese libro publicado. Y por el otro lado, también si es que vamos a utilizar, enseñarles a cómo realmente uno puede utilizar sin agredir lo que es la ética digital, ¿verdad? Entonces, todo eso estuvimos hablando con el profe, estaba demasiado interesante, pero se cortó nuestro, nuestro análisis muy rápido. Muchas gracias.
Muchas gracias por participar, profe Sonia. Excelente que les haya gustado y bueno, esperamos justamente continuar un poco este tipo de capacitaciones sobre alfabetización para que sepan, alfabetización es sumamente extenso, hay muchas herramientas disponibles, esto es nada más el inicio de lo que nosotros podamos conversar. Y bueno, esperamos justamente tenerles de repente en próximas sesiones relacionadas a alfabetización digital, donde también ustedes podamos, o sea, donde podamos seguir explorando más herramientas. Bien, entonces esto me lleva justamente a que empecemos a hablar un poco sobre qué es alfabetización digital, ¿verdad? Quisimos primeramente comenzar con estas actividades para poder introducir un poco cómo se siente la alfabetización digital, ya sea en el aula o en estos espacios, ¿verdad? Entonces, alfabetización digital tiene muchas definiciones. Sin embargo, la que nosotros utilizamos en Fundación Paraguaya y también con un conjunto de organizaciones con las que trabajamos como Team for Tech, sería que la alfabetización digital es un conjunto integral de habilidades necesarias para acceder a la información, interpretar la información, sintetizar, también difundir esta información posteriormente, ¿verdad? A través de medios digitales. Entonces, estamos hablando de acceder, interpretar, sintetizar y difundir, siempre dentro de este contexto. Además, también hablamos de algunas subcompetencias sumamente importantes dentro de lo que es el concepto de alfabetización. Cuando hablamos de acceder, una persona primeramente tiene que navegar a través de las redes o a través de Google, ¿verdad? Esto significa que una persona tiene que saber justamente buscar esta información. ¿Cómo hago mi pregunta en Google? ¿Cómo hago un prompt o una consulta a la IA, ¿verdad? Evaluación crítica es otra habilidad o subcompetencia. Justamente lo que había mencionado la profesora Sonia, lo que habían mencionado varios profesores antes, que es esa capacidad de evaluar la credibilidad de lo que estamos viendo, la relevancia, o sea, primeramente, si es que es información verdadera, luego, cuando sabemos que es verdadera, qué tan importante es en comparación a otras informaciones que tenemos, y finalmente, si es una información que estamos recibiendo, por ejemplo, de una organización como Monsanto, ¿qué sesgo podría haber de por medio con respecto a esa información? Si nos dice algo con respecto a qué es lo que ellos están buscando vender. También, obviamente, la subcompetencia de crear contenido digital. Ahora mismo estamos en una era donde todo el mundo, por más de que no tenga necesariamente los conocimientos suficientes, está creando videos, está creando imágenes, está creando mucho contenido en redes sociales. Pero sigue siendo una habilidad sumamente necesaria e importante. Entonces hablamos de diseñar y producir contenido digital, pero tratemos de hacerlo siempre con este valor ético de para qué lo hago, para quiénes lo hago y cómo eso puede impactar. Profe Leticia, adelante. Sí, buenas tardes. Todo eso que vos dijiste, muy interesante y válido para mí y parte para mí desde un sentido de lo que es entender primero la comprensión lectora, porque para que yo pueda identificar qué noticia es fake, qué es real, qué puede ser falso, qué puede ser verdadero, tengo que comprender. Y hay muchos niños, empezando por niños, que no entienden, no tienen esa capacidad, esa habilidad, no desarrollan inclusive hasta adolescentes o jóvenes llegando a la juventud. Y hay adultos también que no desarrollan esa comprensión lectora como tal. Leen noticias falsas, comprenden de una manera y lo toman como una realidad, algo que se puede llegar a suceder cuando en realidad no tienen esa capacidad de comprensión lectora. Yo por ahí veo la falencia de muchos en parte de la comunidad educativa de que
hay que reforzar esa parte de la lectoescritura, de que se comprenda lo que se lee, que se pueda ver si es afirmativo, si es pregunta, porque inclusive hay niños que leen como si fuera todo pregunta o todo afirmación, y no es así, los signos, respetar, creo que por ahí yo empezaría y ahí yo veo la falencia más. Después de ese tema de internet, ellos manejan todo, totalmente. Sería mi aporte desde mi punto de vista. Excelente aporte, profe, muchas gracias. Y tenés razón, y hay que considerar que posiblemente con la IA, dado que la IA ahora ya escribe todo lo que tenemos que escribir, ya piensa por nosotros, ya hace la mayoría de las cosas, ¿verdad? Que tal vez esto se agrave si nosotros no intervenimos. Y una recomendación nada más, que de igual manera ahora la estamos poniendo a prueba y está mostrando resultados en nuestra institución, es que si bien es cierto, los chicos tienen que aprender a leer, tal vez nosotros podríamos empezar primeramente poniéndoles en una posición donde haya algo importante para ellos en juego, que sea algo simplemente como un conversatorio, donde nosotros le ponemos a ellos en una posición donde ellos tal vez pierdan algo, tal vez ganen algo, tal vez sacrifiquen algo importante. Cuando digo esto, hablo de cuestiones como el mundial, cuál es su equipo favorito, por qué, por ejemplo, se dio esta discusión entre Francia y Paraguay, o, por ejemplo, ¿cómo se llama? La pelea actual que hay entre Argentina y España. Algo que para ellos sea llamativo, interesante, que les guste conversar. Y ahí ponemos algo en juego y dejamos que ellos empiecen a desarrollar esa habilidad antes siquiera de leer. Pero de a poco vamos introduciendo esa lectura como para que ellos puedan decir, ah, bueno, ahora sí me interesa tener que leer esta información porque es relevante para mi equipo de fútbol o para mi, ¿cómo se llama? Para mi país inclusive, ¿verdad? O simplemente para mi familia, para mí mismo, ¿verdad? Entonces, es como una recomendación que estamos justamente introduciendo en nuestra institución y está dando resultados bastante interesantes con nuestros chicos. Pero bueno, muchas gracias, profe Leti, por tus palabras. Realmente es muy relevante, pero me gustaría entonces continuar un ratito con la presentación. Finalmente, otra subcompetencia importante aquí también es el uso de aplicaciones digitales. Creo que todos nosotros nos vimos forzados en algún momento a aprender a cómo descargar aplicaciones, cómo buscar estas aplicaciones, muchas veces instalarlas a pesar de que nuestro teléfono no soporta esa aplicación, ¿verdad? Pero hay gente que aún ahora no es capaz de hacerlo. Y hay que considerar que muchos chicos tal vez eventualmente aprendan o tengan acceso a un teléfono, pero tal vez no tengan aún esas habilidades. Entonces sería interesante de repente introducir también esas habilidades si es que no tienen todavía un teléfono a mano, ¿verdad? Pero bueno, esto me lleva simplemente a hacer un poco de resumen de cuál es el nuevo papel del docente. Ya estuvimos hablando de mucho de esto entre las actividades, entre nuestra conversación previa, pero justamente nuestro valor como docentes actualmente está en formar criterio, ¿verdad? Y formar criterio justamente desarrollando la lectura comprensiva, desarrollando la capacidad de buscar o identificar qué es una información verdadera. Pero a la par de justamente formar este criterio, también desarrollar habilidades blandas, habilidades como trabajo en equipo, como comunicación efectiva, que son habilidades que van a ser sumamente necesarias para su espacio laboral. Ahora, esto significa que nosotros estaríamos acompañando, como ya habíamos mencionado previamente con las profes, acompañando el proceso de búsqueda, de la selección de la información, de la comparación de las informaciones, como hicieron con el profesor Sebastián y con Clary, con la verificación de las fuentes, la interpretación y la creación de contenido como un resultado final. Esto se puede hacer principalmente para la etapa de interpretación a través de introducir espacios de conversación, de debate, contrastación de dos
posiciones muy diferentes. ¿Quiénes están a favor de Francia? ¿Quiénes están a favor de Paraguay? ¿Quiénes están a favor de España? ¿Quiénes están a favor de Argentina? ¿Por qué? Y finalmente, diálogo socrático, que sería justamente hacer que se pongan en el zapato de una persona sumamente diferente y que estudien por qué estarían reaccionando de X manera. Eso significa que en lugar de pedirles a los chicos que investiguen los animales del Chaco, que es algo que ellos pueden poner en ChatGPT, que le dé una lista de los animales y cuál es el problema, o que busquen en Google, si es que de repente no se sienten todavía cómodos usando guía, proponemos como docentes que diseñen un plan para proteger una especie en peligro en el Chaco, en este caso. Esto significa que ellos sí van a poder acceder a IA, sí tienen que pasar por todo ese proceso, pero tiene que haber algo humano, justamente esa parte de humanización que habían mencionado previamente. Tiene que haber algo humano de ellos. ¿Qué vamos a hacer con toda esa información? Tenemos 5 problemas diferentes que causan justamente la extinción de especies. ¿Con cuál de ellas queremos trabajar? Ahí ya tenemos una etapa de que tenemos que seleccionar. Segundo, ok, seleccionamos eso. ¿Qué opciones tenemos? No tenemos las mismas opciones que hay en Inglaterra, no tenemos las mismas opciones que están en Japón. ¿Cuáles son las opciones que tenemos disponibles en Paraguay? ¿Cuál es la realidad de Paraguay? Entonces ahí es donde ellos de repente tienen que ser mucho más humanos, tienen que empezar a pensar en el proceso. Entonces, acompañamos todo ese proceso de pensamiento haciendo preguntas, desafiándoles, justamente diciéndoles, pero eso no aplica acá, nosotros no tenemos océano en Paraguay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acceder a esto? ¿Qué me propones si no tenemos esta opción? Acompañamos, si de repente alguien dice, sabes qué, profe, intenté todo y ya no sé qué hacer, obviamente ver qué podemos darles como una especie de escalón para que ellos puedan solos continuar, retroalimentar, pausar y reflexionar entre todos sobre qué estuvimos haciendo, evaluar, que esa evaluación puede ser una evaluación formativa o no. Entonces, el simple hecho de que ellos tengan que pausar, conversar, si es que el trabajo en equipo estuvo yendo bien, si es que lo que hicieron responde a lo que realmente querían hacer al principio, ya es un proceso de evaluación personal entre equipo y de repente que nos sirva a nosotros como docentes para identificar, mira, ¿dónde estamos? Podamos de repente hacer esto para ayudarles. Y finalmente inspirar, ¿verdad? Tal vez traer ejemplos, personas de otras partes o simplemente compartir alguna noticia que de repente creamos que pueda ser de inspiración para ellos. Entonces, aquí justamente hablamos un poco del rol del docente y queremos, para cerrar este espacio, queremos introducir una segunda actividad donde nuevamente tenemos métodos de aula, que sería cómo integrar dinámicas y evaluaciones participativas en la era digital. Aquí le paso justamente la palabra al profe Sebastián, que les va a estar introduciendo entonces unas herramientas más que podemos trabajar, o una herramienta más que podemos trabajar en aula que les puede ser de utilidad. Profe Sebas. Ok, entonces creo que para mostrarle la mejor manera posible decidimos en loguearnos en la página y mostrarles paso a paso de cómo sería Kahoot. Kahoot en no sé si se acuerdan de Preguntados, era una aplicación de juegos donde tenía preguntas, donde eran preguntas para trivias, tenías de entretenimiento, de conocimientos generales, ¿verdad? Kahoot es similar, pero transforma preguntas y respuestas en un juego interactivo. Los estudiantes podrán participar desde celular, desde tablet, desde computadora, respondiendo cuestionarios que nosotros creamos. Entonces, así podrán competir de forma sana y también recibiendo retroalimentación inmediata. La herramienta es muy utilizada en educación porque convierte el inicio de la clase en un momento dinámico y participativo. Esto aumenta la motivación y la atención desde los primeros minutos. Es como un rompehielo y porque desde el inicio,
no sé si pasa con todos, pero los chicos normalmente son muy competitivos, entonces desde el inicio ya capta la atención, en lugar de comenzar con una explicación extensa y normalmente los chicos se van apagando cuando nos extendemos demasiado con el inicio. Entonces, activa los conocimientos previos, aumenta la motivación y evalúa de forma rápida de cómo más o menos estamos para iniciar una clase o cualquier actividad. Entonces, quiero mostrarles, a ver, Ahí te dejo la pantalla, profe. a ver. Ahí, ¿pueden ver? Sí, Sí, se ve perfecto. Sí, ok. profe. Yo lo que hice entonces es, voy a loguearme desde cero, así también puedan ver cómo sería un inicio completo, ya que dependiendo de cómo elegimos nuestra cuenta, tendremos algunas limitaciones. Como nosotros siempre, como casi todas las aplicaciones ya hoy en día, tenemos la versión gratis y la versión de paga. Kahoot te da hasta 40 participantes si vos al momento de crear tu cuenta elegís como docente. Si elegís como para tu uso personal nomás, te va a dar hasta 10 participantes por sesión, ¿sí? Entonces, esa parte quería que vean bien y que es muy importante porque normalmente tenemos más de 10 chicos. Entonces, empezamos con nuestra cuenta. Yo quiero unirme. Cuando le damos en crear, nos tiene que salir registrarse. Acá me quiero registrar y elegimos profesor. Esto ya ponemos escuela y en este caso voy a ingresar yo con mi cuenta, con mi segunda cuenta porque en la otra cuenta ya tengo acceso. Profe, mientras que estás buscando, la profe Lourdes estaba queriendo hablar. Ah, ok, perdón, yo no puedo ver si levantan la manito. Sí, eh, Profe, una consultita nada más, capaz y sea tonta, ¿verdad? Pero quería saber, ¿esto se puede descargar también en el teléfono o es directo sí, con Google? sí, es totalmente accesible para todos los dispositivos. Yo estaba probando en el celular y también en la tablet. Gracias, profe, nada más era eso lo que quería consultar. Ok, ok. Ahora entonces vamos a crear y esto, por ejemplo, son las diferencias de lo que sería un plan de paga y un plan gratis. Estos ya cuentan con inteligencia artificial, pero ya sería de paga. Entonces nosotros hacemos desde cero. Entonces vamos a probar con nuestro aprendizaje basado en proyectos. Le agregamos el título. Tengo un ejemplo acá. Ese sería para el título. Y empezamos. Estas serían las preguntas y acá agregamos las respuestas. Nosotros podemos probar, a ver, tenemos nuestra listita. ¿Cuál de las siguientes consignas exige un mayor nivel de alfabetización digital? Entonces,
Yo ya de antemano me descargué algunos archivos, entonces arrastro nomás ya desde mis descargas. Eso pueden buscar desde Google y debajo añadimos las respuestas. Por ejemplo, tenemos investiga, investiga 5 ventajas de la energía solar. Tenemos la respuesta 2 que es diseña una recomendación para una escuela. Y resume. Acá nosotros debemos elegir cuál es nuestra respuesta correcta y marcamos. Con eso ya podemos pasar al 2. Y acá tenemos varias pruebas. Tenemos el más normal, que es la pregunta con con las 4 respuestas y la opción correcta. Tenemos también el verdadero o falso, que hacemos una pregunta directamente ya más directa y le ponemos cuál es el verdadero, si es sí o no. Vamos a probar otra vez el normal, el más tradicional. Para el 2 vemos que un estudiante consulta ChatGPT para obtener ideas y luego verificar la información en artículos científicos. Entonces, a ver. Agregamos la foto. Y las respuestas. En este caso, esta es la correcta. Profe Carmen. Permiso, profe. Consulta. Nosotros vamos a poder probar cómo funciona esto. Sí, voy a agregar solo tres preguntas y después ya nos unimos. Dale, ya está. Quería saber nomás para, para también participar. Ok, pasamos al siguiente. Voy a agregar 3 y agregamos y luego ya probamos para terminar el... Mientras tanto, entonces comparto el enlace para después ingresar a Kahoot. Esto sería para los profes que si ya están utilizando sus teléfonos para la llamada, no se preocupen.
obviamente nos encantaría que puedan participar y experimentar ustedes también la actividad. Eh, pero si no, igual vamos a estar proyectando justamente cómo funciona. Aquí les paso el enlace. En este enlace es el mismo que el profe abrió al comienzo y les va a pedir un numerito, que sería el numerito que se va a crear apenas él publique y ponga el juego a disposición. Entonces, les dejo el enlace como para que podamos acceder directamente a la hora de probar. Vi que algunos profes también estaban mencionando, o sea, al menos la profe, disculpen, la profe Leticia había mencionado que ya conoce Kahoot, eh, y justamente es una de las herramientas que nuestros chicos en la escuela al menos valoran muchísimo, les encanta, ya sea para abrir la clase como para cerrar la clase y evaluar lo que aprendieron durante esa sesión, les encanta. Y más aún si es que de repente ustedes tienen como para dar algún tipo de premio, eh, no recomiendo instalar ese tipo de hábitos. Lastimosamente gasté mucha plata en helados durante una temporada, pero les encanta y participan muchísimo. Entonces, sí podemos compartir de que es muy efectivo, solamente que prepárense para el nivel de competitividad que genera. Lo genial también es que una vez que esto, o sea, cuando juegan se genera como una especie de ranking entre ellos y ese ranking, si tienen varios juegos durante el mismo día, ellos pueden ir justamente escalando en el ranking y nada, tipo, tienen muchos beneficios interesantes. Le dejo al profe entonces explicar esta parte, disculpen. Sí, con la tercera entonces terminamos, le damos los segundos y le damos en guardar. Sencillito. Son preguntas, podemos hacer una presentación, entonces aquí le va a ir saliendo el código. Entonces si ya están en Kahoot, copien los 6 dígitos que genera. Ahí, como pueden ver, tenemos hasta 40 participantes y son con puntajes. Para este caso voy a darle en empezar, pero voy a usar el otro que tenemos, que son con las 5 preguntas. Tenemos preparado uno. Igual creo que ya para la primera pregunta al menos ya tenemos inclusive la respuesta compartida, pero sí está en referente a lo que estuvimos hablando y también Sí, ese es el mismo, solamente que tenemos tiene 5 preguntas, así van a poder jugar también. A ver. Ok, ahora sí. Ya pueden ver. no vemos tu pantalla, profe. Ah, no me trae. Ahí Ya ya está. estamos. Ya estamos, ya estamos. Ok. Genial. Ese es el link que deben ingresar y ya les va a ir saliendo acá. Creo que está por mascotas. Pueden elegir su avatar. Ahí justamente estoy compartiendo mi pantalla de teléfono. Disculpen, está. Entonces, cargamos los 6 números y le damos ingresar. Agregamos nuestro número, o sea, nuestro nombre, disculpen. Súper, ahí yo ya me uní, ahí les aparece. Sí, ya aparece
También pueden, mientras que se van anotando, se pueden cambiar sus personajes por el que les parezca más interesante. Excelente. Estamos 6. ¿Les parece si probamos? Ah, y entró Creo nomás. creo que se están agregando, profe. Vamos a esperar un ratito más y ya empezamos. Genial. Bueno, creo que estamos Ok, bien. vamos. ¿Tienen un pequeño tiempito? ¿Cuál de las siguientes consignas exige un mayor nivel de alfabetización digital? Esta A era ver la si se pregunta. acuerdan. Era investiga 5 ventajas de la energía solar, diseña una recomendación para una escuela, resume la metodología del artículo científico, identifica las causas de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ok. Ahí van a ir teniendo el marcador. Voy a, Solo- voy a leer todo y después voy a reaccionar. Vemos que un estudiante consulta ChatGPT para obtener ideas y luego verifica la información en artículos científicos. Dice, solo debería aceptar información proveniente de libros o revistas. Es un uso adecuado para la IA, disculpen. Solo debería aceptar información de investigaciones científicas o se debería prohibir el uso de la IA. ¿Cuál de las 4 opciones consideran? Ah, no respondí. Dos grupos presentan conclusiones distintas usando fuentes diferentes. ¿Qué acción nuestra como docente favorece mejor la alfabetización? Promediar ambas respuestas, pedir que ambos utilicen la misma fuente, guiar una discusión sobre la calidad de las evidencias que utilizaron y decidir cuál grupo tiene razón. Excelente, bien. Esta información es verdadera porque aparece en la página de una empresa. Es lo que dice un estudiante. ¿Cómo promovemos el pensamiento crítico si esto nos llega de un estudiante? Genial, solo confiamos en sitios web oficiales. Busca una segunda fuente para comparar. ¿Qué intereses podría tener esa organización al publicar esa información? ¿Cuál de estas 3 consideran que podría ser una buena respuesta nuestra como docentes? En este caso era justamente analizar qué interés podría ser, pero sí, me parece que también tenemos que confiar en ciertos sitios web oficiales. Pero ¿qué pasa si eso es de un diario que está siendo pagado por una organización? O, como había mencionado, Monsanto. Bien, durante su investigación, un estudiante encuentra 3 artículos con conclusiones diferentes. ¿Qué debe hacer? Analizar la metodología, los autores y la evidencia, elegir el artículo más reciente, elegir el artículo de la revista o autores más reconocidos, o elegir la investigación que se hizo más cerca de Paraguay, o en Paraguay en este caso. Excelente, analizar metodología, autores y evidencia. Estas todas eran correctas. Exactamente. Todas las 4 pueden ser totalmente factibles, pero la primera era la que incluía todo. Excelente. Clara liderando. ¿Cuál de estas afirmaciones representa mejor el nuevo rol docente? Transmite información confiable,
diseña experiencias para desarrollar criterio y tomar decisiones, enseña a utilizar herramientas digitales, supervisa el uso responsable de la tecnología. Genial. Y aquí tenemos al podio. Tercer puesto quedó Carmen. Segundo quedó Nancy. Y el primer puesto va para Clara. Creo que la próxima mejor no participamos nosotros. Lo siento. Genial. Bien. Entonces, como vieron, este espacio es súper interesante. Obviamente, los chicos están muy interesados en el podio. Sí, les encanta muchísimo en iniciar así las clases. Sí, y normalmente si es que eso continúa, están mucho más prendidos justamente al contenido porque implica que ellos vayan a ganar o no, ¿verdad? Entonces, disculpen, profes, simplemente ya ahora, gracias por su tiempo para cerrar un poco este espacio. Esperamos que les haya gustado. Eh, Antes, disculpen que cerrar, les quiero mostrar nada más. Nosotros estamos trabajando en conjunto con una organización llamada Team for Tech que se encarga justamente de compartir todo el conocimiento sobre prácticas basadas en investigaciones reales que sabemos que funcionan en la educación y que promueven justamente la alfabetización digital. Y para que sepan nada más, esto es nada más algunas herramientas que podemos identificar que queríamos compartir con ustedes, pero este documento tiene, si me permiten, 10 páginas y cada, ¿cómo se llama? Y en esas 10 páginas tenemos enlaces a muchísimas herramientas. Nosotros eventualmente queremos ir introduciendo justamente todas estas herramientas en próximas charlas. Simplemente quería compartirles que esto no se acaba acá. Vamos a ir adaptando esto para que también sea algo práctico para ustedes para implementar, ¿verdad? Que no sea simplemente pasarles el documento y que ustedes se tengan que agenciar con cómo funciona, sino que también les mostremos paso a paso cómo usar estas herramientas. Bien, entonces ahora sí, un poco para cerrar y no robarles más tiempo, hay unos 5 pasitos que son pasos que no requieren que ustedes tengan acceso a una televisión, a una, disculpen, a una computadora. Creo que eso hace que sea más fácil para todos implementar, pero que de igual manera nosotros vamos a estar trabajando las habilidades que van a ser útiles para nuestros estudiantes con justamente sus teléfonos o con sus computadoras o con la internet, ¿verdad? Entonces, el primer paso que queremos compartir es justamente cambiar temas nada más o ejercicios por preguntas desafiantes. Justamente estas preguntas que les pongan a ellos en una posición donde tienen que pensar más allá de la información que están leyendo. Otra opción sería pedir la opinión de ellos sobre qué significa algo o cómo se entiende algo antes de definir qué es eso. Entonces, para que ellos puedan contrastar un poco las percepciones que ellos ya tenían tal vez de lo que se dijo en familia, de lo que se dice en la sociedad, de lo que le dicen sus amigos, con lo que realmente está definido, vamos a decirle, ya sea por el diccionario o por una institución, ¿verdad? Trabajar en grupos con roles definidos. Cuando estamos hablando en grupos, creo que todos implementamos trabajo en grupos, pero cuando hablamos de roles definidos, a diferencia de los típicos roles donde tenemos al vocero, le tenemos al que toma nota, al secretario, tratemos de utilizar nombres que están relacionados con roles reales en una empresa o en una organización, ya sea gerente o coordinador de equipo, ¿cómo se llama? Gestor, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, ¿qué contenido? El que se encarga de contenido, encargado de contenido para redes sociales. Content manager es en inglés, pero no se me viene ahora la traducción, disculpen. Entonces, cuando utilizamos este tipo de roles un poco más relacionados a lo que se usa hoy en día a día en el trabajo, es también más fácil para ellos empezar a identificar cuáles son las diferentes actividades, ¿verdad? Podemos también empezar a introducir eso y para ellos va a ser como un paso, va a ser más fácil para ellos adaptarse justamente una vez que lleguen a la instancia de tener que trabajar.
Utilizar problemas reales y personales, como había mencionado anteriormente, utilizar cosas que a ellos les llaman la atención. Últimamente podría haber sido el mundial para conectar con cómo se alimenta un jugador promedio del mundial para poder sobrevivir 90 o más minutos corriendo detrás de una pelota, ¿verdad? O puede ser justamente qué tipo de ejercicios tiene que hacer, cuánta energía está quemando este jugador, ¿verdad? Cuánto tiene que comer para poder sostener justamente ese tipo de actividad física durante tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, este tipo de problemas reales hace que podamos conectar información y que ellos estén un poco más interesados en desarrollar el contenido, ¿verdad? Y finalmente, pedir productos o resultados visibles. Cuando hablamos de productos o resultados visibles, sé que va a ser un poco difícil, entiendo que normalmente tal vez no nos dé mucho el tiempo para implementar esto, pero cuando los chicos tienen que crear algo con sus manos, ¿verdad? No solamente un documento donde copien la información, sino que tienen que crear algo con sus manos, un prototipo, una maqueta, algo. Y eso lo tienen que poner a prueba para lo que sea que nosotros estamos buscando responder, ¿verdad? Que sea capaz, qué sé yo, un puente que sea capaz de sostener 40 kilos. O un prototipo de unos sensores, si es que en el caso de robótica, ¿verdad? Eso hace que ellos tengan que efectivamente poner a prueba todo eso que estuvieron leyendo y empezar a evaluar ya de manera personal, mira, podríamos haber cambiado esto. Si llueve, aviación no funciona igual, ¿verdad? Entonces, ese tipo de implementación de cultivos, exactamente. Entonces, el típico ejemplo, no sé si recuerdan, yo llegué a hacer al menos 2 de estos proyectos, que era el de conseguir una pupa y acompañar y anotar cuál era el proceso de transformación de la pupa hasta una mariposa. O de repente el famoso agregar la semillita en una media y que le crezca pelitos a un señor, tipo que le poníamos la carita, ¿verdad? Eso era cuando era muy chiquitita, ¿verdad? Pero son cosas que de repente hacen visual el proceso y que les pone a ellos en una posición de que tienen que pensar. Ya no va a ser algo que, o sea, no van a poder encontrar esa información tan fácilmente en ChatGPT, al menos no va a ser igual que estar observando y anotando eso. Entonces, esos son simplemente 5 pequeños pasos que consideramos que se pueden empezar a implementar mañana mismo si quieren, ¿verdad? Y nada, les queremos agradecer por su tiempo, por el interés, por la participación, excelente participación de todos y esperamos tenerles en próximas charlas. No sé si Clary o el profesor Sebastián quieren dar algunas palabras también de su parte. Bueno, de mi parte les quiero agradecer más por sumarse. Vamos a tener más charlas acá con el tiempo, entonces esperemos que se puedan unir también. El grupo, pueden mandar los temas que les interese. Ese grupo es por y para docentes, entonces pueden mandar noticias de educación, becas, inclusive que le puede servir a otro profe para mostrarle a sus alumnos. Para eso es el grupo. Entonces les invito también a interactuar más ahí. Si quieren una charla sobre este tema, tiren la idea. Yo les voy a agradecer un montón. Entonces, nada, muchas gracias por sumarse hoy. Y nada, muchas gracias. Y para mi grupo, voy a estar enviándoles en el grupo también lo que no pudimos terminar de conversar. Muchas gracias. Exactamente. Gracias. Vamos a estar compartiendo tanto esta presentación como la grabación a partir posiblemente de mañana, disculpen. Y nada, que descansen, que tengan una excelente noche y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas éxito. gracias. Luego. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.